En Bolivia ha iniciado este periodo del silencio electoral previo al referéndum de este domingo para aprobar o rechazar una reforma constitucional que le permitiría al presidente Evo Morales optar por una nueva reelección. Los sectores sociales afines al mandatario indígena fueron quienes presentaron el proyecto de ley que le daría la posibilidad al mandatario de permanecer en el poder hasta el año 2025. Y están en la obligación de tratar de manera inmediata de dar y escuchar la voz de todos los trabajadores del país. Este mandato dio inicio al debate acerca de la modificación a la Constitución Política del Estado de Bolivia. Son sectores sociales afines al gobierno del presidente Evo Morales quienes presentaron el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. ¿Qué pedían? Cambio del artículo 168 de la Carta Magna, que actualmente dice: el periodo de mandato del presidente y vicepresidente es de 5 años y puede ser reelectos por una sola vez de manera continua. Estos movimientos demandaban que no sea por una sola vez, sino por 2 veces de manera continua. Oficialistas atienden de inmediato la palabra de sus bases. No nos vamos a detener un minuto, ni siquiera para tomar aire. Vamos a marchar y marchar y marchar hacia la consecución del objetivo. Y así lo hicieron. La sesión de asamblea fue convocada e instalada en medio de gritos, muestras de rechazo de opositores. Pero más fuertes que los gritos fueron los 2/3 oficialistas en esta instancia legislativa, mayoría que permitió aprobar la ley del referéndum para el cambio de la Constitución que permitía una nueva candidatura de Evo Morales y por tanto una posible nueva reelección de este jefe de Estado. Es un acto absolutamente democrático porque al pueblo le estamos dando la opción de decidir. Fueron más de 16 horas de debate sin interrupción en las que, aunque siendo minoría, los opositores quisieron dejar sentada su posición. Amayuya, que traducido de la voz quechua significa no mentir, fue la frase que le recordaron al mandatario indígena, pues este último había señalado que esta gestión 2015-2020 sería la última y tras la misma abriría un restaurante para dedicarse a esta nueva actividad. El que ha quedado en evidencia que miente es el presidente Morales, porque él se comprometió en varias ocasiones, no solo una vez. ¿Por qué Evo Morales busca un nuevo mandato hasta el 2025? Es la pregunta que surgió. Más aún cuando el debate se inició en el primero de los 5 años de gestión que le corresponden a este jefe de Estado. Cada línea política argumentaba desde su punto de vista. Creemos que falta mucho por trabajar y que las otras opciones no ofrecen nada. No quiere la alternancia. ¿Por qué? Porque la nueva gestión va a investigar y seguramente va a encontrar de que la administración está plagada de corrupción. En menos de una semana la ley de convocatoria a referéndum fue aprobada. 21 de febrero de 2016, la fecha elegida para ir a las urnas. Y más de 6,5 millones de personas están habilitadas para votar en este referéndum del próximo domingo. NTN 24 en el lugar de la noticia con nuestra periodista en La Paz, Paola Cuentas. Paola, un buen día. Buenos días, amigos de NTN 24. Veíamos cómo se llegó a este proceso luego del pedido de sectores sociales afines al presidente Evo Morales. Y prácticamente ya a pocos días, 2 días del día del referéndum, este domingo 21 de febrero, la jornada electoral. ¿Cuál es el ambiente que se vive previo a este proceso? Me encuentro con el analista político Franco Gamboa. Franco, ¿cómo se está esperando esta jornada? Buenos días. Buenos días, un saludo desde la ciudad de La Paz. Lamentablemente el clima político está totalmente polarizado, ha explotado la violencia y esto es llamativo porque en el anterior referéndum de septiembre del año pasado no había esta situación y tampoco en las últimas elecciones presidenciales, de tal forma que las condiciones son realmente preocupantes y por supuesto incluso se ha puesto en tela de juicio la continuidad de este referendo. Sin embargo, hasta el momento ni el Tribunal Supremo Electoral ni el propio gobierno han adelantado nada, de tal forma que la sociedad civil creo que va a asistir a las urnas este domingo y esperemos que el proceso electoral sea totalmente transparente y sobre todo pacífico. Usted decía bastante violencia, un clima tenso se ha generado dentro de lo que va a significar esta jornada electoral. ¿Qué se puede esperar para el mismo día el referéndum? El gobierno ha garantizado la seguridad en este proceso. Ha garantizado la seguridad, sin embargo, los hechos de violencia y 6 muertos en la ciudad del Alto nos hacen pensar cómo los sectores sindicales y gremiales que están apoyando la reelección del presidente son totalmente antidemocráticos. De tal forma que lo que se denomina movimiento
movimientos sociales en el fondo es una falsedad, porque es una presión más bien de sectores corporativos altamente violentos que se han movilizado y están en función de forzar la reelección y la modificación de la Constitución. Pero al mismo tiempo hay sectores de la ciudadanía que realmente están reflexionando muy seriamente, de tal forma que las últimas encuestas incluso le dan un repunte de 20% al no. Por lo tanto, esperemos que se respete la legitimidad popular y sea sobre todo el voto que en las urnas defina la decisión final. Ahora, en este proceso también se ha visto, el presidente Evo Morales ganó 8 elecciones, 4 con más del 50%, 4 con más del 60%, pero en este proceso la ciudadanía se ha polarizado. Se ha polarizado totalmente y el presidente, su partido, ha perdido en las elecciones subnacionales, es decir, en las elecciones para gobiernos autonómicos, tanto departamentales como locales, ha perdido también su propuesta de los estatutos autonómicos, es decir, el referendo de septiembre del año pasado, y se perfila también una derrota, porque efectivamente hay cierta molestia en la sociedad civil y distintos sectores ciudadanos respecto a cómo se están tomando las decisiones hasta el momento. Franco, en estas condiciones, ¿qué pasará después del referéndum desde el punto de vista analítico? ¿Aceptarán los resultados? Lo más probable es que si van a reconocer los resultados, debe esto estar dentro del marco de la ley electoral, dentro del marco de la aceptación de la soberanía popular. Pero lo que preveo es que el presidente y los sectores corporativos que lo apoyan van a seguir insistiendo en su reelección a partir de este año y por supuesto van a seguir insistiendo a partir del año 2020 porque el proyecto hegemónico del presidente Evo Morales y del partido de gobierno es llegar al gobierno hasta 2025. Muchísimas gracias, Franco Gamboa. Ese es el punto de vista analítico de lo que podría ocurrir previo, durante y después de esta jornada electoral. Referéndum el domingo 21 de febrero. El presidente Evo Morales será uno de los primeros en emitir su voto, como ya acostumbra desde Villa 14 de septiembre en la ciudad de Cochabamba, Valle Boliviano. En la jornada analiza la situación y posteriormente ya en horas de la noche se traslada hasta la ciudad de La Paz para evaluar la jornada electoral. Cuando son las 8 de la mañana con 55 minutos en la ciudad de La Paz, Bolivia, retorno al Centro Internacional de Noticias con ustedes.